Hermanos, donde venimos a escuchar palabra. Si es cierto, todos venimos con dificultades, con problemas, con situaciones y las queremos entregar en las manos del Señor. Pero déjenme decirle algo: cuando nosotros venimos al culto, venimos a orar, venimos a exaltar, venimos a reconocer, venimos a darle la honra, la gloria a nuestro Dios. No es solamente venir a pedir, no solo voy a pedir por mis situaciones, no. Venimos todos en un mismo sentir a glorificar el nombre del Señor, a reconocerle como nuestro soberano Señor y Salvador. Y luego Dios hace la obra como Él quiere. Pero ese es el principal motivo por el cual nos reunimos, hermanos, para bendecir, exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, nos quedan 2 capítulos del libro de Juan. Hoy comenzamos con el penúltimo libro de Juan, el capítulo 20, y vamos a leer de los versículos 1 al 10. Si ustedes creen que hoy día y el próximo domingo se termina, no, me quedan como 4 o 5 mensajes todavía del libro de Juan. Pero hoy día vamos a ver los primeros 10 versículos del capítulo 20. Ya hemos visto la crucifixión, hemos visto la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día vamos a comenzar a ver la resurrección. Jesús resucitó. Si es que tuviera que yo ponerle un tema a esta predicación, Jesús ha resucitado o Jesús resucitó. Juan capítulo 20, de los versículos 1 al 10. Y si ya lo tenemos listo, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Podemos, hermanos míos, imaginarnos en esta escena que comienza con la resurrección de Cristo, aún con los discípulos llenos de miedo, llenos de angustia, ¿cierto? Recuerden que ellos no están con el Señor, sino que están escondidos, con miedo a que puedan ser a lo mejor pillados y puedan ser llevados presos, o puedan ser torturados, o puedan ser encarcelados. Por lo tanto, ellos tenían miedo a lo que estaba ocurriendo. Sinceramente, hermanos míos, estaban en silencio, doblegados, con su espíritu por el suelo, su ánimo sin las ganas de querer a lo mejor reírse o compartir, sino que estaban con angustia. Por decirlo, estaban en un coma espiritual, aún masticando la traición de Judas, aún pensando en la ejecución del maestro como un criminal ahí colgado en el madero de la cruz. Las mujeres llenas de dolor, de angustia, esperando que sea o que pase luego el día sábado para poder ir al sepulcro a poder ungir el cuerpo de Jesús. Recuerden que está Cristo en la cruz, lo bajan rápidamente el día viernes porque el día sábado se celebraba la Pascua. Y para los judíos eso era sumamente importante y no podía ser contaminado con nada. Por lo tanto,
Está ese lapso, hermano, de querer que pase luego el sábado para llegar al domingo y poder ir a ver al cuerpo del Señor y poder a lo mejor ungirlo y prepararlo ya para que pueda pasar a la otra vida, a pesar que está muerto, pero ungir su cuerpo antes que se pueda descomponer. Y en este contexto, hermano, donde hay dolor, donde hay amargura, donde hay llanto, ocurre el milagro más poderoso que jamás haya ocurrido. Y usted me dice, pastor, pero si hay miles de resurrecciones, pero no como la de Jesús, no como la de nuestro Cristo. De hecho, cuando Cristo resucita, hermanos, marca la división de la era. Antes de Cristo y después de Cristo. Antes que Cristo existiera no ocurría nada de eso. Pero una vez que Cristo aparece en escena, una vez que Cristo muere y resucita, hermano, comienza a dividirse la era. Antes de Cristo y después de Cristo. Y eso tuvo un alcance, hermano, en toda la humanidad, en todo lo creado, tanto en lo espiritual como en lo material, y un efecto definitivo que nos llega hasta la eternidad. Esto es lo que es la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo, hermano, es la base de nuestra fe. Si estamos aquí congregados es porque creemos y hemos sido aceptados en esta creencia de la resurrección de Cristo. Aquel que no cree que Cristo ha resucitado está perdiendo su tiempo. Lo primero que hay que ver es el testimonio de la resurrección. Todos los evangelistas, los 4 evangelios concuerdan en que este hecho ocurrió el primer día de la semana. Y aquí yo me tomo un espacio porque a veces dicen, ¿por qué no celebramos el día sábado? Porque la Escritura nos habla que hay que celebrar el sábado. El día sábado era para los judíos. Nosotros celebramos el día domingo o el día domingo hacemos el culto al Señor porque ese día nuestro Cristo resucitó. Y como esa es nuestra fe, nuestra base, nosotros celebramos el culto el día domingo, no el día sábado. Hay hermanitos por ahí que celebran los días sábados y se preparan y no hacen nada y no trabajan y no estudian. Algunos hasta ni comen el día sábado. No, eso yo no podía hacerlo. Pero algunos no hacen nada el día sábado porque quieren agradar a su Señor. Bueno, nosotros como cristianos no somos judíos y creemos en la resurrección de Cristo. Y la resurrección de Cristo fue el domingo temprano por la mañana. Llega este domingo y aquí ocurre algo maravilloso, hermano. Los 4 evangelistas nos hablan de diferentes formas y cualquiera podría leer y decir, se contradicen entre ellos, porque algunos nombran una persona, otro nombra a otro, esto y esto otro, y no como que no concuerdan en todo. Pero déjeme decirle que los evangelistas, los que escriben los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no lo hacen desde una vista cronológica. Nosotros en estos tiempos hacemos todo cronológicamente. ¿A qué hora comenzó? ¿A qué hora sucedió esto? ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo se vistió? ¿Cómo se desvistió? Y empezamos a buscar los detalles. En este momento los evangelistas no están interesados en los detalles, solamente demostrar con hechos reales la experiencia que ellos habían tomado de los que presenciaron este hecho. Por ejemplo, los evangelios nos mencionan a María Magdalena, pero Mateo, por ejemplo, nos habla de otra María. Marcos agrega a María, la madre de Jacob y Salomé. Lucas, el relator de Lucas, destaca una mujer llamada Juana y otro grupo de mujeres. Entonces podemos concordar que las mujeres estaban ahí presencial, viendo que no estaba el Señor en el sepulcro. Parten las mujeres a poder ver el cuerpo del Señor, a poder llevarles aromas para que su cuerpo no se descompusiera o no tuviera olor como lo tenían los otros cadáveres. Iban preocupadas porque ¿quién iba a mover la piedra? Recuerden que está en una cueva y una piedra gigante está tapando la única salida y la única entrada. Y ellas iban pensando cómo iban a hacer para poder entrar.
Los guardias a lo mejor le iban a dar permiso, iban a poder mover la piedra los guardias que estaban ahí. Recuerden que los fariseos tenían miedo de que los discípulos pudieran rescatar el cuerpo del Señor. Por lo tanto van donde Pilato y le dicen que ponga una guardia. Una guardia puede haber sido de 10, 12, 15, 20 soldados ahí acampando, esperando que pasara todo esto para que no se llevaran el cuerpo del Señor. Pero cuando ellos llegan ahí, no están ni los guardias, ni está la piedra. La piedra había sido removida. Qué glorioso, hermano. Pero ¿por qué la piedra había sido removida? Yo le hice una pregunta una vez a un maestro, o dice ser maestro. ¿Por qué la piedra fue removida? Oh, para que Jesús pudiera salir. No. ¿Se acuerdan? Bueno, si no se acuerdan, yo les cuento. Jesús se aparece a los discípulos después de haber resucitado. Y están en un cuarto como este. Y Él aparece y atraviesa el muro. Atraviesa el muro. Él no entra por la puerta. Él no golpea. Él no dice, oye, ábrame. No, Él atraviesa los muros. Y aparece a sus discípulos. Los discípulos por eso creían que era un fantasma. La piedra, hermano, no fue removida para que Jesús saliera. La piedra, hermano, fue removida para que sus discípulos pudieran entrar y ver que Jesús había resucitado. Para que pudieran dar testimonio que Cristo había resucitado. Jesús podía haber salido por entre medio de la piedra y nadie se hubiera dado cuenta. Pero la piedra fue removida para que sus discípulos pudieran entrar y pudiera su corazón llenarse de alegría al ver que su maestro había resucitado. El sepulcro estaba vacío. Pero también la piedra fue removida para dar una potente señal. Y esto es que el sepulcro no podía retener a Jesús. Jesús dijo en su palabra que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. Y ahí saltan algunos hermanos, está hablando del infierno, las huestes, los demonios. No, ¿sabe lo que está diciendo ese versículo? Que cuando venga y Cristo venga por su iglesia y suene la trompeta, el Hades, la muerte, no va a poder retener los cuerpos que están ahí, sino que los que son salvos van a salir a encontrarse con el Señor. La segunda señal que la piedra fue removida era para demostrar que hubo victoria en el sepulcro. Que el sepulcro no pudo retener a nuestro Señor Jesucristo, sino que se levantó con gloria y con poder. Cuando llegan las mujeres al sepulcro y no encontraron el cuerpo del Señor, María Magdalena sale soplada, corriendo, desesperada, angustiada, a comunicarle la noticia a los discípulos. Y los discípulos, es esto me impacta, estaban ahí llorando. ¿Ustedes creen que saltaron de alegría? ¿Ustedes creen que saltaron de emoción? Aléjate de aquí. La corrieron, le dijeron, no, ustedes están locas, ¿cómo iba a suceder esto? Pero no sé, me imagino el Espíritu Santo ahí toca el corazón de Pedro y toca el corazón de Juan, porque ese es el discípulo que aparece ahí, y salen corriendo los dos a ver si esto era verdad. Yo represento a Juan porque corrí más que Pedro. Pedro era más viejo que Juan, por eso Juan llegó primero. Y dice la Escritura que llega Juan y ve que está todo tal cual habían dejado al Señor. Si alguien se hubiera robado el cuerpo, hermanos míos, se lleva todo. Si alguien hubiera desenterrado el cuerpo del Señor, ¿sabe usted lo que se demora en poder colocar lienzos en una persona fallecida? Porque era una sábana y los lienzos iban en todo el cuerpo, se demora un montón. Y si alguien se iba a llevar el cuerpo y tenía que desenrollarlo,
se iban a demorar, por lo tanto era mejor llevarse entero. Pero dice la Escritura que cuando entra Juan y entra Pedro estaba todo ordenado. Estaba todo ordenado. Y entra Juan y ve que no está el Señor. Y de ahí dice que entra Pedro. Pero cuando Pedro entra, hay algo tremendo, porque dice la Escritura que Pedro vio y creyó. Vio y creyó. Automáticamente sus ojos, su mente y su corazón, hermanos, recordaron todo lo que el Señor le había hecho. Hasta ese momento los discípulos aún no entendían las palabras del Señor. Aún en ese momento de inquietud, de inseguridad, no pudieron entender todo lo que el Señor les había dicho. Pero cuando ven la tumba vacía, vieron y creyeron. ¿Sabe cuántas veces Dios ha hablado a nuestra vida? ¿Cuántas veces Dios ha obrado a nuestro favor? ¿Cuántas veces Dios nos ha mostrado su poder y su gloria? Y aún así a veces nosotros nos cuesta creer. Aún a veces nosotros nos cuesta creer y pedimos más señales y pedimos más demandas. Señor, si esto es tuyo, a ver, muéstrame, demuéstrame, dame una señal. Y el Señor da una señal y no estoy conforme, voy a volver a pedir. Hermanos míos, el sepulcro fue abierto para que usted y yo creyéramos de verdad en nuestro Señor Jesucristo, que fue resucitado con poder y con gloria. Los discípulos al ver esto comenzaron a acordarse, a creer, y pensaron que todo lo que había dicho el Señor venía a tener sentido en ese momento. Fue una comprensión plena. Comenzó su fe a tomar nuevamente ese ánimo y ese deseo de seguir al Señor. Aquí tenemos primeramente los primeros testigos de la resurrección, las mujeres, Pedro y Juan. Y esto, cuando ocurrió, comenzó a expandirse. Comenzaron nuevamente los discípulos a tomar ánimo, a poder nuevamente a dejar de llorar, a dejar de tener miedo y comenzar nuevamente a creer, a orar y a tener convicción en Jesús. Hermanos, si usted no tiene convicción en Él, en vano es su fe. Si usted no cree plenamente en Él, en vano es su fe. Jesús quería dejar claro que Él había resucitado. Y no solamente lo vieron los discípulos, no solamente lo vieron las mujeres. Primera de Corintios 15:6 dice: apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Más de 500 personas vieron a Jesucristo resucitado, compartieron con Él, hablaron con Él, recibieron un saludo y un aprecio del Señor. Por lo tanto, la resurrección de Cristo, hermano, es histórica, es verídica. No se puede negar. Un ateo le va a decir que no, un agnóstico le va a decir que no, alguien que no cree en Dios le va a decir que no, pero la historia dice que sí. Hasta el día de hoy se habla de Jesucristo, hasta el día de hoy se celebra la Navidad, hasta el día de hoy, 2000 años después, se sigue hablando de Jesucristo. Por lo tanto, la resurrección de Cristo es una historia real, verídica. Por algo Jesús se le apareció, para que pudiera quedar en la mente de todas las personas. Además, es importante la resurrección de Cristo y el testigo o los testigos que hay, porque a través del testimonio, sobre todo de los apóstoles, es que llegamos a la comunión con Cristo. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos,
tocante al verbo de vida, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que vieron los apóstoles, lo que palparon, lo que sintieron, lo transmitieron a los demás. Por eso, hermanos míos, la gente comenzó a creer en lo que Cristo había hecho, en que Él era el Mesías, en que realmente era el Hijo de Dios. Y esa tarea también es para nosotros. Usted ha visto al Señor, usted me va a decir no, pero usted ha sentido al Señor, ha sentido su amor, ha sentido su misericordia, ha sentido su perdón, ha visto su obra obrando en su vida, ha visto su vida cómo ha sido transformada. Eso mismo hay que anunciarlo a los demás. Mira lo que el Señor ha hecho. Es que Cristo yo no lo veo, pero yo lo siento. Eso hicieron los discípulos. Maravilloso, Señor. Santo, santo. Y de ahí viene, hermanos míos, el significado espiritual de la resurrección de Cristo. Para los discípulos, la resurrección de Cristo fue el hecho inmutable en el que se basa su fe. Y esto no es negociable. Usted puede creer en un Dios de amor, puede creer en un Dios de perdón, pero si no cree que Jesucristo fue resucitado, en vana su fe. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo, hermanos, trajo a nuestra vida una nueva creación. Cuando Dios, hermanos, forma la tierra, la tierra, Él dice, hágase la luz, y por su palabra fue hecho una nueva creación. Con la resurrección de Cristo, hermanos, de entre los muertos, es que viene una nueva creación, y esos son los hijos de Dios. En la primera creación Dios dispuso la administración a Adán, y todos sabemos cómo terminó la historia con Adán. Génesis 3:17 dice: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. No solamente fue el hombre maldito, no solamente fue la creación maldita, fue todo maldito por causa del hombre. Trajo una maldición, hermanos, tremenda a la creación, a los animales, a la tierra. Pero también el Señor, aparte de dar esta maldición, dijo que uno de los hijos de Eva aplastaría la cabeza de la serpiente. Y ese era nada menos que Jesucristo. Cuando llega el día glorioso de Jesucristo de aparecer en escena, el apóstol Pablo dice ahí en Gálatas 4, versículos 4 y 5, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Adán cometió pecado y trajo maldición. Cristo es el nuevo Adán y vino a traer liberación y perdón y salvación a nuestras vidas. Por eso primera de Juan 3:8, refiriéndose a Cristo o al nuevo Adán, dice: vino y apareció para deshacer las obras del diablo. Y esa victoria sobre el diablo y sus obras se sella con este maravilloso primer día de la semana en que la tumba queda vacía. El principio de la nueva creación, la garantía de que todo va a ser restaurado conforme a la gloria de Cristo. Y toda esta creación bajo el pecado espera ese día. Como dice Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. La creación está gimiendo por salvación. La creación está gimiendo por redención. Así como usted y yo gemimos ante el Señor para que perdone nuestra vida, la creación entera está gimiendo, hermano, por nuevamente ser restaurada, ser librada de la maldición que trajo el pecado de Adán y Eva. Y es por eso, hermano mío, yo a veces le digo, los detalles nos hablan y nos enseñan lo que Dios quiere hablarnos.
La creación se conmocionó, hermano, ante la resurrección de Cristo. La creación fue impactada con la resurrección de Cristo. Mateo nos dice que hubo un gran terremoto, se sacudió la tierra, y usted va a decir, fue algo que, no sé, casualidad. No, hermano mío, en el Señor no existen casualidad. Hubo un gran terremoto cuando Jesús resucita. ¿Por qué? Porque la tierra está gimiendo ser librada de la maldición, y al ver al Hijo de Dios resucitado hay esperanza para ella también. Cuando la piedra fue removida hubo un gran terremoto. Mateo también dice que muchos muertos salieron de sus tumbas y aparecieron en la ciudad de Jerusalén, donde muchos los vieron. Ángeles aparecieron. Ángeles, no uno, varios ángeles aparecieron en el momento en que la piedra fue removida. Mateo dice que uno estaba sentado en la piedra. Lucas nos dice que 2 ángeles estaban adentro en el sepulcro cuando llegan las mujeres. Los ángeles, hermanos, vinieron a dar testimonio de que Cristo había resucitado. La resurrección de Cristo, hermanos, es un hecho que impacta a todo lo creado, a lo que está en el cielo, a lo que está en la tierra y debajo de la tierra. ¿Usted cree que los demonios no se sintieron impactados por la resurrección de Cristo? Más miedo le dio. Gracias, Jesús. Porque ellos creían que con la muerte del Señor se había acabado todo. Pero cuando resucita se dan cuenta de que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías anunciado, y que traía salvación, pero también un día va a traer juicio sobre quienes le han rechazado. En consecuencia, hermanos, Jesucristo trajo esperanza, no solamente para nuestras vidas, sino que para toda la tierra, para toda la creación. Y por lo tanto trae una nueva creación a nuestras vidas. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 21 y 22 dice: ¿por qué? Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Con Adán estuvimos muertos, con Cristo tenemos vida. Con Adán estábamos jodidos, no teníamos esperanza, con Cristo tenemos esperanza. Con Adán estábamos en tiniebla, con Cristo tenemos, hermanos, luz. Hay resplandor. Maravilloso es tu nombre, Señor. Solo tú eres bueno. Por eso el Señor debía hacerse hombre, tomar nuestra naturaleza humana, pero sin pecado, para poder identificarse con nosotros y para que nosotros nos pudiéramos identificar con Él. Hebreos capítulo 2, versículo 14, 15 y el 17 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, por lo cual debía ser en todo semejante a los humanos. Cristo no fue solamente 100% Dios, fue 100% hombre, sufriendo como hombre, llorando como hombre, sintiéndose como hombre en su plenitud. Aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ahí entramos nosotros. Aquel que cree en Él, estábamos muertos, ahora tenemos vida. Ese hombre es el Señor Jesucristo, que venció a la muerte. Y esta resurrección, hermano, no es solamente para nuestra salvación, sino que también para demostrar el poder de Cristo como Dios Todopoderoso. Recuerden que Jesús le dijo a los judíos: destruir el templo y en 3 días lo levantaré, tengo el poder para hacerlo. En Juan capítulo 10, versículos 17 y 18 dice: yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita,
sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. A Jesús nadie le quitó la vida, Él la entregó. A Jesús nadie le quitó nada, Jesús se entregó y nuevamente volvió a tomar su vida. La resurrección de Cristo nos muestra dos cosas: la salvación a nuestra vida, nuestra esperanza, pero también nos muestra la gloria de Cristo como Dios soberano sobre la vida y sobre la muerte. Como aquel que va a redimir a toda la creación de su estado actual bajo maldición y pecado. Porque recuerden que nosotros no solamente somos los que necesitamos ser salvos, la tierra también necesita ser salvada. Y un día vendrá el Señor a restaurar todo, hermanos, lo que se perdió con Adán y Eva. Y ahí viene el tercer punto: el poder transformador de la resurrección. Si nos quedamos con los dos primeros puntos, gloria a Dios, y es un milagro, y podemos danzar y glorificar y podemos exaltar el nombre del Señor. Pero aún debemos referirnos a nosotros, si esto realmente impacta en nuestras vidas. ¿Qué tanto poder necesitó el Señor para ser resucitado entre los muertos? No lo podemos medir, pero sí podemos entender que por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y la tierra, y por la palabra del Señor también puede resucitar a los muertos. Sí, Señor. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículo 19 y 20: ¿cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, la cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales? Su poder no tiene límites. A veces nosotros queremos entender el poder de Dios y no podemos, porque nuestra mente es finita y el poder de Dios es infinito. Dios, hermanos, es el Todopoderoso. Tiene todo el poder para ser conforme a su voluntad. Y cómo esto transforma todo lo que somos. Cómo esto puede cambiar la forma en que nos levantamos por la mañana, en la forma en que trabajamos, en la forma en que estudiamos, en la forma en que compartimos con nuestra familia, en la forma que nos desenvolvemos en la sociedad. Cómo esto puede cambiar la forma en la que pensamos. Déjeme decirle algo: cuando el Señor nos toca desde la raíz. ¿Escuchó? Él no hace cambios superficiales, Él hace cambios profundos. A veces usted puede decir: siento que Dios me tocó. Puede ser la misma persona. Cuando Dios nos toca desde la raíz, desde lo más profundo, hacia adentro. Segunda de Corintios capítulo 5 versículos 14 al 17 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. El mismo poder que obró en Jesucristo para ser resucitado es el mismo poder que obra en usted y en mí para que nuestras vidas puedan ser transformadas. Por eso no comparto cuando alguien me dice: no, es que yo no puedo cambiar. Es que yo no puedo cambiar. Es que yo no puedo cambiar. Si usted y yo vamos a cambiar, es el poder de Dios el que nos transforma, hermanos míos. Es el poder de Dios el que transforma nuestra vida
nuestro corazón y nuestra mente. Y ese mismo poder es el que obró en Cristo para que pudiera resucitar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hemos sido creados de nuevo en Cristo. Aunque nuestro cuerpo sigue siendo mortal, Cristo ha producido una transformación en nuestra vida. Amén. Somos nuevas criaturas. Sí, Señor. ¿Y por qué a veces nos comportamos como la vieja criatura? Gracias, Señor. Hace poco cantaba, aleluya, somos nuevas criaturas, somos. Pero a veces nos comportamos como la vieja criatura. Santo. Aleluya. Tú eres bueno. Con nuestras propias fuerzas, hermanos, no podemos cambiar. Es maravilloso, Señor. Ay, es que es mi naturaleza pecar, es mi naturaleza fallar, es mi naturaleza hacer esto, esto, otro. Cuando estamos obrando así es porque nosotros estamos actuando de esa manera. Lo que la Escritura nos ha dicho es que hemos recibido el mismo poder que obró en la resurrección de Cristo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Sabe quién es quien transforma nuestra vida? ¿Quién transforma su corazón? ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo. Ay, siento el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo viene para transformar, para obrar, para guiar, para hacernos mejores para el Señor. Tenemos una vida nueva. Yo escucho por ahí cantar, tengo vida nueva y con palmas y todo, tengo vida nueva, pero su vida representa lo mismo. No hay una transformación. Hermanos, hemos sido llamados por el Señor a través del poder del Espíritu Santo y quiere producir una transformación en nosotros. ¿Y sabe cómo lo hace? Nos dejó una señal visible a través del bautismo. Romanos capítulo 6, versículo 4: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquellos que creen en Cristo y quieren ser sus discípulos son llamados a pasar por las aguas y dar testimonio, porque cuando pasamos por las aguas estamos dando testimonio, hermanos, que ya no queremos vivir para nosotros mismos, sino que queremos vivir para el Señor. Amén. Sí, Señor. Así que si alguien no se ha bautizado, está llamado para ser bautizado. Así es. Y si alguien se ha bautizado, tiene que recordar que esas aguas en las que nos sumergimos fueron la tumba para nuestro viejo hombre, y cuando salimos como nuevos hombres para agradar a nuestro Señor. Para eso, hermano, hay dos sacramentos o dos ordenanzas o dos mandatos que el Señor nos dejó o le dejó a la iglesia. Uno es la cena del Señor. Sí o sí hay que participar, sí o sí hay que hacerla recordando. Algún día vamos a hablar de la cena del Señor en profundidad. Y el segundo mandamiento es el bautismo. Son las dos ordenanzas, mandatos directos a la iglesia. Cuando nos sumergimos en las aguas, le estamos diciendo: Señor, aquí dejo el viejo hombre. Y cuando salgo de las aguas, estoy diciendo: Señor, doy testimonio que soy nueva criatura. Y me voy a comportar como una nueva criatura. Voy a agradarte a ti en esta nueva criatura. Eso significa andar en santidad. No viviendo como si estuviéramos muertos en nuestros pecados, sino que viviendo en santidad para nuestro Señor. El apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios,
Capítulo 15, versículos 57 y 58 dice: gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Usted le pregunta este versículo a cualquier cristiano y automáticamente le va a decir: el trabajo del Señor no es en vano, me tiene que pagar, me tiene que bendecir, me tiene que retribuir, porque ahí está diciendo: el trabajo del Señor es en vano. Pero no leen la oración que aparece antes: estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Amén. Creciendo en la obra del Señor siempre. Estamos llamados a crecer constantemente, Gracias, Señor. a ir creciendo en el Señor constantemente. La resurrección de Cristo, hermano, nos lleva a crecer más y más. Gracias, mi Señor. Su gran amor. Usted necesita que el Señor le pague por su obra. Ay, es que yo predico, es que yo hago esto, entonces el Señor me tiene que bendecir. Es que yo oro, es que yo visito, es que el Señor me tiene que bendecir. Hermanos, hemos sido tan bendecidos. Amén. Del solo hecho que Cristo haya puesto los ojos en nosotros, ya somos más que bendecidos. Si estamos en decadencia espiritual, si vemos que estamos estancados en la lucha contra el pecado, o vemos que caemos una y otra vez en lo mismo, si ven, hermanos míos, que pueden pasar meses o años sin entregarnos de lleno al servicio en la obra de Dios, necesitamos meditar en esto: que Cristo murió y resucitó por usted y por mí, que hemos sido creados de nuevo y que por tanto ahora debemos vivir para Él. Y Él, el Señor, hermanos, es que nos da el poder para hacer eso. Ay, que no puedo cambiar, deja que el Señor te toque. Ay, es que no puedo cambiar, deja que el Espíritu Santo te llene. Ay, cuando uno dice que no puedo, ¿sabe lo que está diciendo? No quiero. No quiero. Amén. Así que no me vuelva a decir: es que no puedo, no quiero. Eso está diciendo realmente. Porque la obra no es ni suya ni mía. Es el Señor el que hace la transformación. Es el Señor el que obra. Y si usted y yo nos dejamos, Dios va a obrar. Gracias, mi Señor. Pero si estamos en decadencia, si caemos una y otra vez en el mismo pecado, si caemos una y otra vez y chocamos con la misma piedra, recuerde que Cristo murió y resucitó por usted y por mí, que nos ha creado de nuevo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, quedan atrás. Amén. Ya ni me acuerdo de eso. Amén. Sí es. Ya ni lo extraño. Ahora si lo extraña Va a cambiar. es porque no ha tenido un encuentro con el Señor. No, es que yo extraño cuando salía y hacía esto, otro, y aquí y allá. Es mejor estar en la presencia del Señor, decía David. Alabanza a tu nombre, Señor. Hermanos míos, la resurrección de Cristo es lo que nos da sentido a nuestra vida. Sin la resurrección de Cristo, nuestra fe es en vana y aún estaríamos en nuestros pecados. Pero la resurrección de Cristo nos da esperanza, no solamente para el hoy, sino que para toda la eternidad. Amén. Gracias, Señor. Pedro, antes de la resurrección, estaba sumido en el remordimiento. Gracias, Señor. Ni siquiera en el arrepentimiento, en el remordimiento, Mi alma te alaba, Jesús. por haber negado a su Señor. Pero cuando Cristo resucita, parte al sepulcro. Y cuando entra, dice la Escritura, vio y creyó. Y su vida fue cambiada radicalmente. Y la Escritura lo demuestra. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice:
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Estaba llorando, pero cuando ve a Cristo resucitado, comienza a predicar, comienza a anunciar, comienza su vida a ser transformada y cambiada, a tal punto de decir: hermanos míos, gracias le damos a Dios por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Juan, que abandonó también a Jesús en la hora más oscura, iba a decir después, ahí en 1 de Juan 5:4, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Se siente débil, acuda al Señor. Se siente sin fuerza, acuda al Señor. Siente que su vida no ha sido transformada, acuda al Señor. Deje que el Dios Todopoderoso comience a actuar en usted. Hermano mío, necesitamos nuevamente entrar al sepulcro y ver la tumba vacía. Porque cuando la vemos, nuestras vidas son cambiadas. Nuestras vidas son transformadas. Las mujeres no fueron las mismas. Y eso es para la otra predicación. María Magdalena, la evangelista, salió soplada a hablar del Señor. Estaba llorando, estaba angustiada, estaba ahí seguramente con los discípulos, pensando en la muerte, pensando qué iban a hacer con sus vidas. Pero cuando ve la tumba vacía, su vida es transformada y sale anunciando que Jesucristo había resucitado y se vuelve una predicadora, una evangelizadora, pero eso es para el otro domingo. Pedro y Juan fueron cambiados. Si su vida no ha sido transformada, es que usted hoy día tiene que ver la tumba, tiene que volver a la tumba y verla. Y si no está el Señor, es que ha resucitado. Y esa resurrección, hermanos míos, es la que le va a dar vida y va a transformar su vida para que usted pueda volver a comenzar a caminar en este camino de fe. Por esa misma fe en el resucitado, que nuestra vida sea completamente transformada. ¿Usted cree en el Señor? ¿Cree que murió? ¿Cree que fue sepultado? ¿Cree que resucitó? Entonces deje que su vida vaya cambiando. Porque el poder del Dios Todopoderoso que resucitó al Señor es el mismo poder que ha sido derramado para con nosotros. Y ese poder es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que transforma. El Espíritu Santo es el que llena. El Espíritu Santo es quien levanta. El Espíritu Santo es quien nos da la fuerza. El Espíritu Santo es quien nos guía. El Espíritu Santo es quien nos muestra a Cristo. El Espíritu Santo es quien nos revela su palabra. El Espíritu Santo, hermano, está para guiarnos y para dirigir nuestra vida y para transformar. Por eso el apóstol, por eso Juan llegó a decir que aquel que conoce al Señor, de su interior correrán ríos, la presencia de Dios a través del Espíritu Santo corriendo como ríos de agua viva. Pero a veces es como si no hubiéramos pagado el agua. Nos cortaron el agua. Y cuando le cortan el agua, ¿qué sucede? Usted abre la llave y cae una gota. Y a veces así estamos. Pero cuando veamos la tumba vacía, usted va a abrir la llave y va a fluir. Y va a fluir. Y todos sabemos que la presencia del Espíritu Santo no es que usted hable en otro idioma, no es que usted dance, no es que usted tire la silla y que usted se mueva para allá y para acá. Es que su vida sea transformada, en que su mente sea transformada, en que su corazón sea transformado, en que esas rodillas que estaban sucias y peladas hoy día se vuelvan a levantar y vuelvan a poner los ojos en Cristo Jesús. Es que esos brazos que estaban ahí con cadenas sean rotas y puedan alzar sus manos y alabar y bendecir el nombre del Señor. Necesitamos nuevamente, hermanos, volver a ver por fe esa tumba vacía. Cierra sus ojos, mi querido hermano. Y yo no sé cómo esté su corazón.